Hola, me llamo Min Yun Jo, soy profesor de la Universidad Católica de Daegu. Aprovechando esta ocasión, voy a hablar de infancia como alegoría de la ontología literaria en Historias de Artámila. La obra que leí en una clase de doctorado cuando estaba en la Complutense en Madrid. Y avanzando en edad y de vez en cuando, que echo de menos un poco la de infancia, aquella época, ¿no? Que añoraba mucho. Así que me gustaría hablar un poco de el significado de la infancia propuesto por Ana María Matute. Bueno, que voy a hablar de ese tema viendo un poco mi artículo que he escrito, ¿no? Los críticos distinguen diferentes tendencias en la novela española de posguerra según el objetivo que persigan. Destaca Gonzalo Sobejano, quien... Un momentito. Gonzalo Sobejano, quien la considera como un nuevo tipo de realismo que más allá de la mera observación costumbrista y el análisis descriptivo del siglo XIX. Y la clasifica en novela existencial, novela social y novela estructural o experimental. Como señalan muchos críticos, sin embargo, la obra de Ana María Matute no encaja en ninguna de estas clasificaciones literarias específicas, sino que supone un género independiente en sí mismo. Esto se encuentra claramente relacionado con el hecho de que en varias de sus obras Matute basa su escritura en un universo infantil. No obstante, pensamos que estas obras, aunque basadas en la infancia, no entrarían en la categoría de literatura infantil, ya que incorporan reflexiones sobre el sentido y la naturaleza de la literatura, que claramente no van dirigidas a un público infantil. Por lo tanto, este estudio trata de examinar la narrativa matutiana en relación con la naturaleza de la literatura, cuyo valor literario no ha recibido una merecida atención en relación al tema de la infancia en la literatura española de posguerra, en la cual predomina el metadiscurso. Por este motivo, indagamos en el significado de la infancia como alegoría de la ontología literaria de Matute, analizando unos cuentos en Historias de Artámila. Matute nació de padre catalán y madre castellana y pasó su infancia entre las ciudades de Barcelona y Madrid, por lo que no llegó a establecerse de manera definitiva en ningún lugar. Además, la Guerra Civil Española y el posterior régimen franquista complicaron la trayectoria vital de Matute. Durante la Guerra Civil fue testigo del odio, la violencia y la crueldad que afloraron en la sociedad española y posteriormente experimentó las dificultades por las que vivían las mujeres en la época franquista. De hecho, tuvo que enfrentarse a varias dificultades en los círculos literarios, ya que en aquella época no había tantas mujeres escritoras. Por lo tanto, aunque interactuó con muchos escritores en Madrid y Barcelona, no formó parte de ninguna escuela ni grupo, sino que constituyó su propio mundo literario. Así lo afirmó en una entrevista. Eso que salto. Si bien es difícil comprender la literatura de Matute dentro de una determinada tendencia, y han existido ciertos prejuicios contra su literatura, su principal característica, la cual muchos críticos mencionan, es que se nos presentan dos mundos que se contraponen entre sí. Dicha contraposición surge al presentar el mundo de los niños como una dimensión paralela al de los adultos. Cito: todos los críticos concuerdan en que la narrativa de Ana María Matute retrata un mundo extendido entre ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos, sinceros y falsos. Pero la brecha más grande e irremediable
es indudablemente la que divide el universo de los niños que lo son de verdad de las personas maduras. En este sentido, la característica fundamental de la literatura matutiana está en representar un mundo infantil que se distinga claramente del mundo de los adultos. De hecho, Matute dice que la época más importante para los seres humanos es la infancia y que los niños son muy importantes en sus obras, según Alicia Redondo Goicoechea. Por ello, aquí indagamos sobre cómo esta escritora presenta la infancia en Historias de la Altamira y pensamos acerca del valor que le asigna a esa fase vital en su literatura. Bueno, ya voy a hablar como mundo hermético, la infancia como mundo hermético y la realidad como fantasía. La literatura matutiana que trata la infancia refleja básicamente experiencias autobiográficas. Historias de Altamira también recoge paisajes y experiencias de Mansilla de la Sierra, un pueblo de La Rioja, donde ella pasaba los veranos en la finca de su madre cuando era niña. Por otra parte, en Don Payasito, el rey, la rama seca y los pájaros sitúa a los niños como protagonistas, aparte de sus experiencias infantiles, y forma un mundo hermético en torno a la infancia, claramente separado del mundo de los adultos. Entonces, veamos de qué manera se presenta ese mundo. Don Payasito presenta una anécdota protagonizada por dos niños y un anciano llamado Lucas de la Pedrería. Los niños escapan de la realidad cotidiana mediante las palabras y acciones de Lucas y pasan a un mundo fantástico cuya culminación es conocer a Don Payasito. Cito: por favor, Lucas, queremos ver a Don Payasito. Lucas se quedaba pensativo y al fin decía: saltad y corred, diablos, que allá va Don Payasito, camino de la gruta. Ay de vosotros, si no alcanzáis a tiempo. De esta manera, los niños se dan con Don Payasito en una cueva a la que llegan atravesando un bosque, mientras se sumergen en una dimensión fantástica claramente diferente de la realidad cotidiana, experimentando un extraño miedo por la atmósfera que se crea por medio de sus palabras y gestos. Lo que permite a los niños tener acceso a ese mundo es el disfraz de Lucas, porque Don Payasito es justamente Lucas disfrazado. Al final de la historia se les revela a los niños lo que se oculta bajo el disfraz. Cuando los dos niños entran en la cabaña de Lucas con el deseo de poder ver a Don Payasito, al final de la historia encuentran a Lucas muerto sobre la cama. Al principio no reaccionan, pero luego abren un baúl negro, ven las cosas que ha usado Don Payasito y finalmente se dan cuenta de que Lucas muerto era Don Payasito. A medida que se revela el misterio del disfraz, el mundo de los niños llega a su fin. Podemos asociar el elemento del disfraz con la idea del bosque, entendido como un medio esencial en el que se puede generar un universo propio de niños. Es por ello que los niños tuvieron que atravesar el bosque para encontrarse con el misterioso Don Payasito. Cito: corríamos mi hermano y yo hacia el bosque, y en cuanto nos adentrábamos entre los troncos nos invadía la negrura verdosa, el silencio, las altas estrellas del sol acribillando el ramaje. De esta manera, el bosque permite que los niños formen su propio mundo. Esta función del bosque también la podemos encontrar en los pájaros. Una niña se pierde en el bosque buscando moras y llega a la choza del guardabosque. Ella se asusta al verlo e intenta huir, pero se cae y se lesiona. Finalmente, accede a entrar en la choza con el guardabosques. Allí, la niña conoce a Luciano, el hijo del guardabosque, que se considera un pájaro
y vuela de un árbol a otro con otras aves. La niña ve la escena y siente que un universo mágico ajeno al mundo que se encuentra al otro lado del bosque. Entra en su mente, cito, algo extraño había allí, que me detuvo toda palabra y todo pensamiento. Sí, era algo raro, quizá mágico, que atraía. De este modo, Matute considera que el bosque tiene un significado muy importante en sus obras. Y lo expresa de la siguiente manera. Cito, aquellos bosques era algo especial. Era un mundo misterioso que yo intuía lleno de hadas y de duendes. Los niños tienden a experimentar en un primer momento miedo cuando se interna en el bosque. Sin embargo, ese sentimiento estimula la atención y concentración de los niños. Esto les lleva a experimentar sensaciones de curiosidad y entusiasmo, los cuales les acaban impulsando a establecer su propio mundo. En esta línea, Acevedo menciona que ante todo Matute sabe cómo crear una atmósfera atemorizante en sus historias para crear ese mundo propio de los niños. Cito, Matute sabe crear esa atmósfera de terror y está consciente de cuán importante es desarrollar para el niño cierta intriga estructural que mantenga viva no solo su atención a la lectura, sino también su imaginación. El bosque que tanto atemoriza a los niños está íntimamente relacionado con el cuarto oscuro donde Matute comenzó a desarrollar su imaginación literaria cuando era niña. Cuando su estricta madre la metía en aquel cuarto oscuro con la intención de castigarla. Ella empezó a crear un mundo alternativo en el que reinaban la libertad y la imaginación. Cito, allí, como en el bosque, se podía soñar y dejar volar la imaginación. El bosque había sido, de alguna forma, un cuarto oscuro dentro de la naturaleza, donde yo procuraba encerrarme. El cuarto oscuro dentro de mi casa adquirió para mí la misma atracción. En ese cuarto mi vida cambiaba. Representaba una forma de evasión y lo pasaba estupendamente. Era el primer escalón del sueño. Fue donde empecé a crear mi propio mundo. Bueno, eso lo mencionó en una entrevista. Mientras Don Payasito y los pájaros se centran en el proceso por el cual los niños dan forma a ese mundo alternativo. La rama seca y el rey muestran la realidad a través del prisma de fantasía con el que los niños ven el mundo. El rey cuenta la historia de Dino, el hijo de Dorotea Marina, quien prepara comidas para un maestro de la escuela rural y limpia su casa. Dino, que está paralítico de cintura para abajo desde los 3 años, vive en un piso encima de la escuela y se pasa la vida sentado en un pequeño silloncito todo el día, solo oyendo el rumor de la escuela. Ante esta situación, el nuevo profesor Don Fermín le da clases particulares a Don Dino, acudiendo a su casa y le da mucha esperanza. Entre tanto, cuando se acerca el día de los Reyes Magos, Don Fermín planea vestirse de Rey Mago y entregarle un regalo a Dino. Sin embargo, al escuchar las palabras del maestro de que el Rey Melchor en persona va a traerle un regalo, Dino imagina algo que va mucho más allá de lo que había planeado el maestro. Cito, se oirá una música muy bonita y luego toda la ventana se llenará de oro, así como lo oyes. Se volverá de oro toda la madera del cuarto, el suelo, la cama y todo, porque la luz que entrará por la ventana, todo lo volverá de oro. Luego, por encima de la montaña, se pondrán en fila las estrellas. Vendrán con 100 elefantes blancos cargados de regalos hasta las nubes. Entonces se adentrará el rey Melchor
que es el mío. Lleva un traje de plata o de oro, una corona de piedras preciosas y de estrellas. Y la cola del manto le arrastrará por el suelo y tiene una barba blanca hasta la cintura. Todo eso lo veré yo esta noche. Al enterarse de la fantasía del niño, el maestro renuncia a disfrazarse del rey mago y decide no despertarle por la noche, porque no quiere que su mundo imaginario se derrumbe. La rama seca cuenta la historia de una niña que vive en su propio mundo mientras habla con una muñeca llamada Pipa. Sus padres la dejan sola dentro de la casa para trabajar en el campo y, preocupados por la niña, le piden a la vecina doña Clementina que le eche un vistazo por la ventana de vez en cuando. Doña Clementina no le presta mucha atención a la niña al principio, pero poco a poco empieza a interesarse por la niña al oírla hablar con alguien. En un momento dado, le pregunta, ¿con quién está hablando? Cuando la niña responde que habla con una muñeca llamada Pipa. La vecina le expresa su deseo de verla. La niña se la pasa por la ventana y se pone a pensar. Cito, Pipa era simplemente una ramita seca envuelta en un trozo de percal sujeto con un cordel. Cuando doña Clementina se entera de qué es en realidad Pipa, experimenta cierta tristeza y presta más atención a lo que la niña le dice a Pipa y trata de entenderla. Un día, el hermano mayor de la niña le roba la muñeca a la niña. Doña Clementina le dice que se la devuelva, pero no puede convencerlo. Ante esto, doña Clementina compra una bonita muñeca y se la ofrece a la niña. Sin embargo, la niña no la acepta diciendo que no es Pipa y tampoco acepta después ninguna otra de las ramitas secas que hace doña Clementina. Un día de otoño, la niña muere de una enfermedad. A la primera siguiente, doña Clementina comprende el mundo de la niña cuando ve a la auténtica Pipa tirada en la tierra entre nieve derritiéndose. El mundo de fantasía creado por los niños en El rey y la rama seca tiene la facultad de permitirles huir de las tristes realidades en las que viven. Tanto Dino, que tenía sus piernas paralizadas y que se pasaba todo el día en una silla, como la niña a la que dejaban encerrada en casa porque sus padres tenían que trabajar fuera, podían soñar con un universo propio, ajeno al mundo exterior. Por lo tanto, el espacio donde esto ocurre está relacionado con la imagen de ese bosque que no es otro que el cuarto oscuro que presenta Matute. Esos espacios resultan ajenos al mundo adulto basado en la eficiencia, el valor material y la racionalidad. Y por lo tanto, presenta con éxito el gran valor simbólico de la infancia. Como la propia Matute dijo, cito, la infancia es como una isla. Esta época asegurará un dominio independiente. De este modo, como menciona Néstor Borges, Matute ha logrado conformar un hermético mundo narrativo donde convive simultáneamente el inmaculado paraíso infantil con el despiadado punto de vista de los adultos. Así, Matute plantea la infancia como un mundo independiente, cerrado y completo, no como un periodo de inmadurez, tal como se venía considerando tradicionalmente. Esta perspectiva nos recuerda el hermetismo propuesto por Ortega y Gasset. Este término se originó a partir del escepticismo surgido con respecto al realismo decimonónico. Por lo que no se puede aplicar fácilmente a la literatura de Matute en tal sentido. Sin embargo, al presentar Matute la infancia como una fase ajena al mundo material de los adultos, el cual estaría bajo el control de la razón, la infancia aparece como un universo hermético, lo cual puede relacionarse con el concepto de Ortega
en el aspecto ontológico de la literatura. Ortega y Gasset menciona un mundo onírico independiente de la realidad, comparando el mundo literario con los sueños. Cito en Ideas sobre novela de Ortega y Gasset: nuestro brazo de soñadores es un espectro sin vigor suficiente para sostener un pétalo de rosa. Son ambos universos de tal modo incompenetrables que el menor contacto de uno con otro aniquila el uno o el otro. Al igual que entre los planos de la ensoñación y la realidad no se entremezclan, Matute nos muestra simbólicamente que la infancia está aislada de las demás fases vitales. En Don Payasito y los niños se dan cuenta de que el mundo que soñaban ya no existe después de abrir el baúl. El rey Don Fermín decide no despertar a Dino para proteger el mundo que ha creado, porque el mundo que sueña y el mundo real son muy diferentes. En Los pájaros y la rama seca, los niños no abandonan el reino que crearon a través de su propia muerte. José Mas lo describe de esta manera: los niños que cruzan por las páginas de Ana María Matute no quieren crecer porque el crecimiento empeorará las cosas. De ahí que quieran huir de sí mismos para refugiarse en la muerte o en la farsa. Así Matute intenta establecer y proteger la infancia como un mundo pleno y cerrado, mediante varios dispositivos narrativos. De igual manera, Ortega evocaba un mundo onírico ajeno a la realidad como esencia de la literatura. Matute redefinió el significado de la infancia buscando en él el sentido de la literatura. Concluyo. Voy a hablar, concluyendo, literatura como mundo alternativo. Covadonga López Alonso menciona el valor simbólico del mundo infantil y el mundo de los adultos en varias de las obras de Matute. El detestado mundo de los mayores lleva el signo de lo exacto o lo matemático, las ciencias claras, las habas contadas, amén de los horarios. Son los grandes valores de los seres maduros en mucha de la narrativa matutiana. Sus obras cuestionan tal valoración y reivindican el mundo dejado atrás, el paraíso imaginativo y fluido de los pequeños, felizmente ignorantes de la realidad. A medida que los seres humanos avanzan en edad, sus habilidades racionales aumentan y comienzan a perseguir objetivos materiales o de prestigio social, pero al mismo tiempo van desprendiéndose de su infancia. Lo interesante es que en las obras de Matute se pueden encontrar los adultos que mantienen los sentimientos y valores de su infancia, incluso cuando ya se han hecho adultos. Lucas de la Pedrería, Don Fermín y Doña Clementina vienen a ejemplificar perfectamente a ese niño que resiste dentro de un cuerpo adulto. Ellos son las personas que entienden el mundo de los niños y que se pueden comunicar con ellos. Tales personajes no se ajustan a la lógica del mundo real e intentan buscar la autenticidad detrás de él. Por lo que Matute descubre en ellos su misión como autora. Esto se debe a que el escritor es un ser que mantiene las emociones y la imaginación de la infancia a pesar de su paulatino envejecimiento. Matute lo expresa de la siguiente manera: yo me he quedado con la mentalidad de una niña de 12 años, un poco a mi pesar. Me he quedado en la infancia, engordé, envejecí y se me cubrió el cabello de blanco, pero aún tengo 12 años. Este aspecto nos lleva a asociar el valor simbólico de la infancia con la ontología de la literatura en la que se persigue una realidad alternativa y diferente de la aparente realidad. En otras palabras, la infancia funciona como alegoría de la ontología literaria
que Matute persigue. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.